Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes, vacuno, cerdo, pollo. Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Además tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide. Carnicerías Escudero en cualquiera de sus 5 direcciones. Lo van a estar esperando con la mejor disposición. Carnes Escudero. En cualquiera de sus 5 direcciones, usted puede visitar Carnicerías Escudero. No lo olvide, recuerda hacer la lista para las compras de final de año, pero ¿dónde las debe hacer? En Carnicerías Escudero. Buen dato, me encantó. Es un excelente dato. Sí. Así como, José, nosotros traemos invitados muy buenos, ¿cierto? También tenemos panelistas que son excelentes y que cada semana nos traen algo especial, algo diferente para poder ir conversando con todos los amigos que están en sus casas compartiendo conocimientos. En esta oportunidad nos va a acompañar nuestro querido Claudio Cornejo, nuestro psicólogo clínico, pero hoy nos trae un tema sumamente interesante y es por eso que vamos a presentar una nota introductoria para que usted entienda un poquitito más acerca de la inteligencia emocional. La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. A eso se le llama inteligencia emocional. El grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida, mientras que otros, con un nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin salida. Si cuando incluyes hábitos de deporte y buena alimentación en tu vida, te conviertes en una persona más saludable, ¿qué pasaría si incluyéramos en nuestra rutina hábitos que nos hicieran más inteligentes emocionalmente? La inteligencia ya no se mide solo por el coeficiente intelectual, sino que ahora tiene mucho protagonismo el coeficiente emocional. Saber relacionarnos, hablar y escuchar, comunicar y gestionar emociones, ser asertivo, tomar decisiones, aceptar los cumplidos. Todo eso nos convierte en personas más capaces y más dispuestas a afrontar los problemas de la vida. Bueno, inteligencia emocional es el tema que vamos a estar tratando en este día y para eso vamos a recibir al experto en sus casas. Aplaudan, porque ya está con nosotros Claudito Cornejo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estamos, Claudito? Aplauso para emocionado. Me emociona este tema siempre. Sí. No es fácil hablar de esto. Claro. Incluso me da pena y de repente rabia porque todas las emociones se me cruzan. Bueno, mira, hace unos 15, 20 años, yo creo, incluso un poquito más, se empezó a hablar esto ya en Chile, por lo menos, de la inteligencia emocional. Daniel Goleman, si no me equivoco, uno de los líderes que escribió acerca de este concepto, y cómo él daba un muy buen ejemplo en uno de esos libros donde él explicaba de que cómo una persona con tantos títulos y tantos conocimientos no lograba llegar a ser dueño de una empresa, si una persona que no tenía esa misma capacidad de conocimiento lo lograba, lo conseguía. Entonces él hablaba acerca de, bueno, él tiene inteligencia emocional. Cuéntanos un poquito acerca de esta inteligencia emocional. ¿Para qué nos lleva? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué colabora en nuestra vida? Bueno, como dices tú, Daniel Goleman escribe un libro, él es filósofo y comienza a trabajar un poco esta área de lo que es las emociones, aunque venían estudios antes también ya, y desde el punto de vista de la neurociencia, de lo que es el cerebro,
cómo funciona, nos damos cuenta que las emociones es lo más básico que tenemos todos los seres vivos. Es decir, una mosquita, un bicho insignificante para nosotros, para él no, porque es lo máximo ese bichito, tiene emociones, se asusta, puede atacar, qué sé yo. Por lo tanto, en la evolución de la especie se fueron construyendo otros cerebros encima. Y el último es el nuestro, que tiene que ver con la inteligencia o el coeficiente intelectual. Perdón. Sin embargo, ese coeficiente intelectual, como tú decías, tuvo mucho auge durante muchos años. Es decir, éramos mejores si teníamos una mayor inteligencia, es decir, la capacidad para resolver problemas, con esto de lo que significa el razonamiento. Y quedó en segundo lugar o en tercer lugar, o no se abordó necesariamente lo que era la emoción. Sin embargo, cuando se comienza a abordar esto de la inteligencia emocional, tiene que ver con cómo yo manejo esas cosas más instintivas, que es el miedo, la rabia. Y Aristóteles decía, Aristóteles, un filósofo de hace 2600 años más o menos, decía, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es tan fácil. Y siento que 2600 años atrás esa frase todavía tiene mucha validez, porque de repente uno se enoja o se enojan con uno y uno no tiene nada que ver. Claro, el enojo es llevado al final a toda la familia, por ejemplo. Yo me puedo enojar en el trabajo y llego a la casa y estoy enojada en la casa. Claro. ¿Cierto? Eso puede pasar para que las personas vayan entendiendo. O por qué te enojas, o la intensidad del enojo también, que eso influye. La dimensión del enojo. Ahora, ¿cómo se aprende a reconocer los sentimientos y los de los demás? Quizás primero habría que ir viendo cómo, si mi enojo es justificado o injustificado. Porque algunas veces puede que nos enojemos, tengamos toda la razón, pero no tenemos la modulación para expresar el enojo. Por tanto, a lo mejor yo estaba señalando algo que era cierto, pero como lo expresé es tan terrible que termino siendo culpable de algo que a lo mejor tenía toda la razón. O sea, la modulación correcta es lo que te refieres. Exactamente. Yeah. En otros casos me enojo por nada. Habría que establecer entonces si mi enojo corresponde a causas reales y cómo lo expreso si tengo la habilidad para expresarlo. Entonces ahí aparece la inteligencia emocional, cómo yo voy a contactarme con lo que me pasa, con lo que le pasa a los demás, para poder pensar eso, para poder meditarlo, para poder regularlo, y según eso entonces ser asertivo, qué sé yo, poder construir a partir de las emociones que tengo. No solo enojo, puede ser también porque ese instinto de sobrevivencia significa atacar, pero también huir. Hay gente que rehuye problemas, gente que prefiere dice esa frase típica, prefiero llevar la fiesta en paz. Está quedando la escoba, pero me hago leso, es como que aquí no ha pasado nada. Es también una forma, es una emoción que tiende a hacerme arrancar. Pero es que hay personas que viven con esa forma de ser. Es preferible siempre sobar el lomo y andar como con la mentira por delante a afrontar las verdades como son. ¿Cuál es mejor o menos peor de ambas actitudes? Es que habría que pensar, ¿tengo realmente la razón? ¿O es solo lo que siento? ¿Es solo una emoción? Por ejemplo, puedo sentir que aquí hay un ambiente hostil, pero es mi sensación, mi percepción, y no necesariamente la realidad. Ya sea en el caso de arrancar o atacar, ninguna de las dos es la más correcta. Porque cuando ataco no tengo la capacidad de poder decir, a ver, vamos a enfrentar esta situación para ver si es cierto, para saber si mis emociones son ciertas en relación al medio. En ese sentido tenemos que darnos cuenta que las emociones tienen que estar al servicio de mi vida, de la vida de los demás, y en ese espacio de convivencia, porque solo la convivencia me permite a mí crecer. Pero si vivo todo el día malhumorado, criticando o no enfrentando cosas, son los extremos. O deprimido, angustiado, son emociones también. O demasiado feliz. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo no se compromete con nada. ¿Sí?
que alguna vez me han dicho alguna cosa parecida. Acá, lo importante acá es que apretamos con el tiempo, a medida que vamos creciendo, a empatizar y que frente a ciertas dificultades o ciertos ambientes hostiles o no hostiles, lo importante es que podamos aprender a verbalizar correctamente, moderadamente y claramente quizás una situación difícil. Y buscar no solamente, no es ir a la crítica, sino que buscar cómo podemos resolver esta situación y cómo vamos a hacer partícipe a todos también a que se resuelva y mejorar, por ejemplo, un ambiente laboral o un ambiente familiar, etcétera, etcétera. Por ahí estamos. En ese sentido hay que pensar que las emociones, cuando son muy fuertes, bloquean la capacidad de pensar. Y hay gente que está ahí y queda la escoba. Exacto. Ya. ¿Y qué pasa con las personas que se ofenden con facilidad? Es porque sienten que están siendo atacados. La misma emoción de me quieren destruir, el instinto más básico de todos los animales. Por lo tanto, como me siento atacado, respondo al ataque. Pero eso significa que no puedo modular bien lo que es las emociones que están en todo lo que es la memoria, el sistema límbico que se abre en el cerebro, la amígdala. No lo puedo controlar con la capacidad de reflexionar que está en la corteza frontal. Con esto yo pienso. Entonces, ¿será cierto lo que pasa? O lo que dice Angelina, o lo que dices tú, ¿será tan cierto o está más bien alterado? Y cuando está alterado, obviamente no piensa tan bien. Porque muchas veces los pacientes dicen, pero lo que me dijo, y le creen al otro en lo que dijo enojado, en lo que dijo alterado. Pero eso no significa que él esté pensando realmente eso. Pensando, está sintiendo, que es distinto. Y tendemos a confundir las cosas. Entonces, si alguien está alterado, ofuscado o triste, puede decir 100.000 cosas extrañas que incluso me pueden herir. Pero, ¿cómo yo lograr entender que son síntomas de un miedo, de una sensación de descontrol? ¿Y cómo ayudarlo a que la persona exprese más tranquilamente? ¿Por qué tienes pena? ¿O por qué tienes rabia? No, es que me rabia que siempre siento que me hacen el vacío, por ejemplo. Ya, pero ¿por qué sientes eso? No, porque él me miró de tal manera, él me dijo tal cosa. Entonces, ayudarlo a que vaya entendiendo los códigos de los otros para poder él o ella irse graduando y adaptándose de mejor forma. Oye, hay que tener una actitud, yo creo, también de mucha madurez en esto y también de mucha humildad. Porque de pronto ponerte en una situación donde alguien va y te dice, ¿sabes qué? Me pareció que esto, y de pronto no sentirte cuestionado y más bien, oye, ya, a ver, bajemos un poquito la revolución a ver qué está sucediendo. Yo creo que hay que tener mucha madurez respecto a eso. Es que yo creo que más allá de la madurez, ¿sabes qué a mí me pasa en esto, José? Que a mí particularmente, es un tema que lo he trabajado millones de veces en relación a la inteligencia emocional, pero hay muchas personas que les afecta, a ver, entorpece esto de la inteligencia emocional con la mentira, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces ahí genera en otras personas reacciones que no pueden ser las más adecuadas. Y ahora, yendo a esas reacciones, cuando esas reacciones no son las más prudentes, ¿es bueno ahí pedir perdón? Para tratar de, no de llevar la fiesta en paz, como muchos dicen popularmente, no, va más allá de eso, sino que para sanarse, o sea, tratar de llevar una buena convivencia, pero en base a la verdad y pidiendo perdón cuando alguien está equivocado. Que yo creo que una vez que uno se da cuenta, pensemos que nadie es malo, por lo tanto nos equivocamos solamente. Y cuando nos equivocamos, uno tiende a pedir perdón, a disculparse. Pero otras veces no alcanzó a darme cuenta. Por lo tanto, ¿cómo voy a pedir perdón de algo que yo sé que estoy en lo correcto? Por eso decía, si lo que digo es cierto y me altero, lo más probable es que nadie se va a quedar con lo cierto que yo tenía, sino con lo alterado que estaba. Y pierdo la capacidad de credibilidad porque todos se quedan con la emoción que yo transmití negativa y no con la intención que era cierta o verdadera o más favorable para los demás. Qué complejo eso, ¿ah? Pero lo que tú decías, tendemos a hacernos cargo de las emociones de los demás y no a comprender al otro, lo que decías tú, José. Si el otro va y te dice no sé qué cosa, uno tiende a responder. Te dice algo enojado, oye, José, tú eres responsable, qué sé yo. Uno tiende a responder eso. Pero quizás sería más fácil, aunque no es nada fácil, obviamente, pero quizás sería más simple pensar, ¿por qué está enojado este otro? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llegó así? Entonces, a ver, ¿por qué me dices eso? No, porque tú... Pero relájate, a ver, ¿por qué estás alterado? ¿Por qué no lo dices así? Podría ser de otra manera. Quiebro esa emoción en el otro
porque lo ayudo a reflexionar, a que se tranquilice. Pero si yo respondo agresivamente, la otra persona también va a responder agresivamente, porque estoy activando y reactivando esa sensación de inseguridad que tiene él. Y aquí lo que tú tratas también de rescatar es que no hay que enfocarse tanto en la emoción, porque es la emoción muchas veces la que nos hace, la que uno muestra y no da a conocer quizá el tema principal del asunto. ¿Ah? Entonces, claro, uno generalmente se deja, y uno dice, oye, pero se queda con la emoción de la otra persona, pero tal vez hay un tema detrás que también tú tienes que parar y decir, oye, pero tal vez pasa por esta situación, esta circunstancia, entonces pongámonos, y ahí tú empieza el tema de la empatía, tú te empiezas a poner en el lugar del otro, y ahí comienza tal vez esta reflexión o esta conversación para ayudarle al otro a tal vez a verbalizar aún mejor aquella emoción, y no quedarte tú con eso, sino que quedarte con la idea principal del tema. Ejemplo concreto, las mamás, usted dueña casa que alega todo el día, entre comillas, ¿no? Alega, nadie me ayuda, están todos flojeando aquí, tengo la mugre en la casa, tengo que lavar la loza, hacer aseo, 100.000 cosas. Usted está alegando, y ¿qué es lo que provoca con ese alegar? Que todos se enojen. Y lo que usted está diciendo es cierto, pero lo que está queriendo decir es, me siento sola, siento que soy la empleada de la casa, que nadie trabaja conmigo, nadie solidariza conmigo, por lo tanto siento que no me quieren, que no les importo. Eso es lo que está sintiendo. Entonces, si saben que quiero hacer una reunión porque me siento pasada a llevar, siento que estoy siendo un objeto para ustedes, me siento poco valorada, etcétera, etcétera. Eso es lo que está sintiendo. Tú dices que la forma de comunicarse cambie. Que diga que alcance a darse cuenta que lo que está diciendo es no valgo para nadie, solo soy una empleada en esta casa. Y con la emoción lo dice y se dice con rabia. Y se dice con rabia, entonces los demás terminan enojados con esa persona, que si se diera cuenta lo diría en positivo, ¿saben? Necesito que tú me des una mano, no porque tengas que hacerlo, quizás, que si es necesario, sino para yo darme cuenta que soy importante para ti, que valgo para ti, tú me quieres cooperar. O sea, acá también, acá tenemos la forma de decir las cosas, es que debe ser no atacando, sino que en el fondo exponiendo lo que uno siente para cambiar lo que está sucediendo. Y que todos aporten, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Acá hay otro punto también bien importante. Hay que aprender a decir que no. Lo veíamos el lunes pasado. Tengo que aprender a contactarme con lo que necesito, con lo que quiero, con lo que deseo, y que obviamente esté en relación, en armonía con el medio, con el contexto, dentro de lo posible. Porque si en el contexto me dicen, oye, tienes que trabajar más horas, ¿le puedo echar la culpa al contexto? A lo mejor no. A lo mejor yo tengo que decir, no puedo seguir en este trabajo, como lo que conversamos delante un poco. Si tengo que trabajar 7 días a la semana y estoy muerto de cansado y la escoba en la familia, a lo mejor tengo que decir no a ciertas cosas para regularme en lo que necesito. Pero si no alcanzo a decir no, ando malhumorado todo el día, ando estresado, ando complicado, y todos terminan complicados. Es decir, el no es para los demás, es para uno ponerse límites. ¿Y cómo se regula ese no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, cuando tú dices, préstame, mira, desde lo más básico hasta cosas complejas, ¿me puedes prestar ese vestido? A ti no te gusta prestar ropa. Entonces tú dices, bueno, pero en realidad querías decir no. Y al decir sí, te sientes mal, y al decir no, te sientes más mal, porque te sientes mala persona. ¿Te fijas? Entonces al final pasa a ser un círculo que va creciendo, y es terrible para la persona que dice el no. ¿Te ha tocado a ti prestar un vestido? No me ha tocado, pero quizás ahí va la habilidad que tú tienes que ir desarrollando acerca de la inteligencia emocional, porque efectivamente tú puedes decir sí, no, pero tal vez decirlo de una manera sutil, de una manera en que también tú invitas al otro a empatizar con por qué no le puedes prestar el vestido, y quizás la otra persona se va a ir con, oye, ¿sabes qué? Tenía toda razón, y queda todo en paz, todo tranquilamente, y no queda así la sensación de que, uy, qué egoísta, que esto, lo otro, no. Entonces ahí está el tema de que cada día uno tiene que ir aprendiendo estas habilidades acerca de la inteligencia. ¿Cómo uno tiene que manejar el decir ese no? Como lo dice el sabio José. Gracias, muchas gracias. Quizás le ha tocado la situación de los vestidos, pero ¿cómo entonces, qué es lo que te hace bien a ti primero? ¿Qué es lo que te hace bien? Y en la medida que te haga bien, tú vas a ayudar al otro a que canalice, oye, mira, no me gusta prestar los vestidos, pero sé de alguien que podría vender uno, sé de alguien que te lo podría conseguir, o te ayuda a buscar alguno que sea barato quizás, ¿me entiendes? Es decir, dar la solución dentro de lo posible, dentro de las expectativas que
dentro del alcance que uno tiene, dependiendo de quién es el otro. Porque puede venir alguien que te conoce muy poco y te pide un vestido prestado y es más fácil decir no, porque no tengo por qué prestarlo, es decir, son cosas mías. Claro, algo muy íntimo. Ahora, hay otra cosa que también es importante que tú vayas respondiendo a las personas que están en casa y no entienden de inteligencia emocional. Hay que, para que ellos sean los que vayan aprendiendo junto a ti. ¿Cómo es eso de dar vuelta a la página y dejar cierta cantidad de cosas en el pasado y no quedarse siempre ahí uno? Es que te acuerdas que tú me hacías eso. Sí, yo me acuerdo. Cuando la libreta de notas. Sí. Generalmente, perdón, no quiero hacer acá, pero generalmente le sucede mucho a las mujeres que te llevan esa libreta de notas y que te acuerdas. Es que... Y tú, chuta, pero eso ya pasó hace tanto tiempo. Pero espérate nomás. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? Difícil. Porque esa libreta de notas es imborrable. No hay cómo destruirla. Claro, no hay cómo destruirla. Pero es importante hacer ese trabajo, porque así también tú no te quedas enganchado con un sentimiento negativo por tanto tiempo. Ahora esto estoy hablando hombres y mujeres. Sí. ¿Ah? Ahora, eso de dar vuelta a la página en psicología no sirve. Porque precisamente aparece eso, es decir, encontré este libro y ahí estaba la anotación. Dar vuelta a la página es hacerse leso un poco. Es como que aquí no pasó nada, pero está todo destruido, está todo en las llamas todavía, aquí no pasó nada. Es mentira, sí pasan cosas, todavía está ahí. Esa historia de hace 20 años está todavía en el presente. Por lo tanto, esa emoción no se ha depurado, esa emoción no ha decantado, no se ha transformado y sigue todavía la rabia o la pena ahí al 100%. Por lo tanto, hay que no recriminar al otro, sino que tengo que revisar qué hago con esa pena o esa rabia de hace 20 años. Porque eso es lo que no me deja ver el presente. Porque el presente ya cambió, la situación de pareja ya cambió hace mucho tiempo. Pero eso lo pueden trabajar. Hay que enfrentar la emoción que aparece, aunque sea antigua. Ya, o sea, ahí tú has dado una clave. ¿De qué manera las personas que están en la casa enfrentan esa emoción? Yo creo que hay que, por ejemplo, en los duelos, hay personas que llevan 2 años, 6 años, 10 años pensando en alguien que aman y que falleció y tratan de olvidarse, de no prestar atención y de repente le aparece la pena. Yo creo que hay que enfrentar las penas, los dolores, las rabias. Vivirlas. Meditarlas, conversarlas, tratar de entender por qué está esto aquí todavía, si tendría que haber desaparecido, reconciliarse con esa historia, porque es mi historia. La otra persona ya avanzó, o la otra persona ya falleció, ya no está. Es decir, yo quedo con una historia pasada que no me deja avanzar. ¿Cómo enfrento esas emociones? Porque obviamente todo eso no es una historia como de un libro en donde no tiene ninguna emoción. Es decir, lo que pasó en esa vez es cierto, pero está registrado con emociones, no con una historia necesariamente. Entonces, perdón. Esa emoción es la que hay que revisar, es la que hay que enfrentar, es la que hay que conversar a fin de que se gaste esa emoción negativa. El dato final para las señoras que están en sus casas y quieren saber cómo poder trabajar esa inteligencia emocional. ¿Qué les dirías a la señora, al señor, a la abuelita, al abuelito que están en la casa viéndote? Que empiece a escribir en una hojita esas emociones que dan vuelta, que son negativas, que complican, que duelen. Escríbalas y empiece a ver cómo era usted en esa época y si usted cambió al momento actual. ¿Qué diferencias tiene entre esa persona de hace 20 años y ahora? ¿Hay cambios en su forma de relacionarse, en su forma de entender las cosas? Y ahí va a lograr tener alguna idea de que eso que le pasa no es presente, es de usted hace 20 años, que era más niña, más joven, y que no tiene que ver con su realidad presente. Muy bien, súper buen dato. Buenísimo el tema, entonces me encantó. Oiga, le agradecemos todas las semanas, nos trae este tema donde nos ayuda también a nosotros a madurar interiormente y poder también comunicarnos o vivir con más tranquilidad en nuestras propias vidas y también vivir con tranquilidad con nuestro entorno, muchas veces también nuestra familia. Sí, muchas gracias, don Claudio. Gracias, Claudio. Gracias. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Oye, y a continuación, Angelina, tú nos tienes que dar un dato también buenísimo. Súper buen dato. Y ese dato es Windsor.
Recuerda que en Windsor puedes vivir un panorama salvaje durante todo el año. Te esperamos de martes a domingo para que nos visites con amigos o en familia y aprendas todo sobre los animales y la naturaleza. Más de 3.000 animales esperan conocerte en un recinto único. Conoce nuestra nueva granja educativa, nuestro safari australiano y animales que solo encontrarás en Windsor, como el leopardo de las nieves, orangután y rinocerontes. Revisa más información en www.windsor.cl. Windsor, tienes que vivirlo.